Grupo número 3. Hablaremos sobre la crisis de balanza de pago tercera generación. Crisis de la balanza de pago tercera generación. Estas se denominaban recurrentes durante la vigencia del sistema monetario internacional, con base en el patrón oro estándar. Se describe como una situación donde la confianza en la paridad fija ha desaparecido, llevando a una masiva huida de reservas del Banco Central. Dentro de los niveles y las oportunidades de endeudamiento externo del Banco Central llevan a un límite. Entonces, la autoridad monetaria debe fortalecer su política monetaria para restablecer la confianza. Modelos de tercera generación o empíricos. Surgió ante la incapacidad de los modelos de las dos primeras generaciones para explicar la crisis de la segunda mitad de los años 90. La definición de la tercera generación no es universalmente aceptada, mientras que algunos autores definen a los modelos de tercera generación para modelar la crisis gemela y a la cuarta generación para modelar la crisis trillizas. Uno de los modelos teóricos y el más significativo fue el de Krugman. Intentó demostrar la unión que existe entre los problemas de balance y de fuga de capitales para explicar la crisis de los tigres asiáticos. En este momento, el problema no estaba en los fundamentos macroeconómicos, sino en los microeconómicos de las empresas, que presentaban niveles de apalancamiento muy elevados derivados a la gran cantidad de deuda emitida. Autores de modelos de la tercera generación. Graciela Kaminski y Carmen Reinhardt incursionaron en esta nueva línea. Ellas tratan de cubrir el espacio de los modelos de primera y segunda generación en torno a no prestar atención a la presencia de la crisis bancaria. La falta de adecuación en la explicación de las últimas crisis ante la teoría existente, como sucedió en los fallos de la teoría de la primera generación con la crisis de Chile 1982, Europa 1992-93 y México 1994. Estas encontraron explicación en los modelos de segunda generación desarrollados por Offen en 1994. Estudio de las 76 crisis cambiarias y 26 cambiarias por parte de los autores del modelo de la tercera generación. Vamos a hablar sobre el primero. En los años 70 se estudian los conductos comunes de ambas crisis. Su análisis arroja que no existen nexos aparentes entre la crisis de la balanza de pagos y las bancarias. Esto fue lo que ocurrió en los años 70 y en los años 80, siguiendo la liberalización de los mercados financieros en muchas partes del mundo, la crisis comenzaron a mostrar nexos, los conductos entre ambas partes de que el comienzo de problemas en el sector cambiario. Como segundo tenemos, primer punto, mientras que la crisis cambiaria en ocasiones preceden de crisis de balanza de pagos, no son necesariamente la causa inmediata de las crisis cambiarias, incluso en los casos de un débil sistema cambiario. Como segundo punto tenemos, se pone fin a un deficiente de régimen cambiario, a los resultados que apuntan causas comunes, identificar los problemas, como vemos en la imagen, que hay una balanza entre la cantidad monetaria y los mundos, es decir, los países, los cuales son cambiarios o aparecerá primero que es circunstancial. Como tercer punto tenemos, los resultados muestran que las crisis son típicamente procedidas fundamentalmente económicas y déficits, que es decir, débiles, deterioradas. Segundo punto, más los ataques especulativos pueden y ocurren en el momento que el mercado se disponga en función de las posibles utilidades, dependiendo de esta, donde esté dispuesto a defender el Banco Central de las monedas. Como cuarto y último punto tenemos los resultados de Kandinsky y Reinhardt. Primero, en este campo apuntan que la probabilidad de que una economía incurra en una crisis cambiaria aumenta cuando ésta ha padecido de una crisis cambiaria. Segundo punto, comparan los episodios en los que las crisis cambiarias y bancarias ocurrieron al unísono, es decir, las frecuencias de ambas partes como intervalo.
Tercer punto, se encuentra que para la crisis gemela los fundamentos económicos apuntaban a ser peores. Las economías eran considerablemente más frágiles, ocasionando que ambas crisis se manifiesten en forma más severa, como vemos en el primer gráfico, que hay alzas y bajas, los cambios monetarios y lo que interviene en este punto, de acuerdo al autor, el banco. Los modelos de crisis cambiarias de tercera generación. Después del estallido de la crisis cambiaria y financiera del suroeste asiático, el verano de 1997, muchos analistas destacaron que los conceptos y los modelos vigentes en aquel momento no se ajustaban a la dinámica de la crisis y fallaban a la hora de interpretar los datos. Y así, de la misma manera que la crisis del mecanismo de cambios del sistema monetario europeo de 1992 y la posterior crisis en México a finales de 1994 pusieron en entredicho los modelos clásicos, es decir, la crisis asiática cuestionó el poder explicativo de los modelos de segunda generación y precipitó la aparición de nuevos esquemas interpretativos. Por eso, los modelos de crisis de tercera generación constituyen en primera instancia un enfoque de síntesis que intenta combinar las características más relevantes de los modelos de primera y segunda generación para explicar las causas de la crisis asiática de 1997. Sin embargo, la evolución de esta nueva ola de modelos acaba configurando una tercera generación con identidad propia que se distingue de los esquemas anteriores en dos aspectos esenciales. La primera singularidad es que las crisis cambiarias y financieras se analizan como fenómenos interrelacionados. De hecho, el ataque especulativo contra la moneda nacional y la depreciación posterior es más un síntoma que un aspecto fundamental en la gestación de una crisis financiera mucho más amplia. Aquí, el mecanismo que se desencadena la salida de capitales que precipita la caída de la moneda y tiende a validar la pérdida de confianza inicial. Es la vulnerabilidad de los países que sufren el ataque especulativo a una situación de pánico financiero. La segunda característica distintiva de esta nueva hornada de modelos es que la vulnerabilidad de las economías a este tipo de pánico, a su vez, está estrechamente relacionada con la hipótesis del pecado original. La lógica de los modelos de balanza de pago de tercera generación. Existen tres modelos de crisis que están basados en el riesgo moral, la bancarrota y, por último, los problemas de balance. Como primer punto se encuentra el riesgo moral. Se considera que existe riesgo moral cuando un agente económico se encuentra asegurado, lo que anima a adoptar políticas riesgosas, y también se da cuando existe favoritismo de parte del gobierno hacia ciertas empresas o a bancos, o cuando el gobierno otorga garantías implícitas a préstamos o inversiones riesgosas. En el contexto de la globalización financiera, la cuestión del riesgo moral fue planteada por McKinnon y Peel en 1997, quienes planteaban que los bancos prestan de manera exuberante, lo cual envía señales demasiado optimistas a las empresas. Por lo tanto, se producen sobreendeudamiento y sobreinversión. Bajan los ahorros y aumenta rápidamente el déficit de cuenta corriente. Finalmente, las empresas tienen problemas para devolver los préstamos y todo esto pone al sistema bancario en serios problemas. El segundo es el modelo de crisis basado en la bancarrota. Las crisis se generan por la propia dinámica de funcionamiento del sistema crediticio de la economía. En este caso, los bancos comerciales canalizan el ahorro hacia la inversión y de esta manera las empresas no financieras pueden asumir proyectos de inversión a largo plazo con el grado necesario de liquidez. El modelo de bancarrota es cuando se afecta negativamente la economía de un país y se pueden ver multiplicados cuando el proceso de huida de capitales precipita el hundimiento del sistema bancario. Un banco central puede intentar luchar contra una crisis bancaria disminuyendo los tipos de interés, pero entonces los agentes financieros pueden usar el excedente de moneda nacional que se genera para comprar reservas, atacar la moneda nacional y así forzar a su devaluación. Y por último, existe el modelo de crisis basado en los problemas de balance, el cual intenta explicar la crisis a partir de una salida precipitada de capitales que pone en evidencia la fragilidad financiera del país ante una situación de pánico que se autogenera.
La tendencia al endeudamiento excesivo en moneda extranjera está asociada muy a menudo con la presencia de sistemas de tipo de cambio fijo. Y cuando los mercados de capitales son incompletos, las finanzas se establecen en horizontes temporales a corto plazo. Introduce la necesidad de tener que escoger un objetivo de tipo de cambio nominal. En una economía sin controles a las entradas de capitales y donde el tipo de cambio es nominal, el nivel de endeudamiento exterior aumentará durante un periodo de expansión económica y esto hace que el país se vuelva vulnerable ante una devaluación. Las teorías del contagio financiero. Tras la aparición de una mala noticia referida a una entidad financiera, a un mercado o a un país surgen efectos adversos en otras entidades financieras, mercados o países. Se define el contagio como un incremento de correlación entre mercados sobre la correlación explicable por los fundamentos económicos. En el contagio, sin embargo, no solo está relacionado con crisis y malas noticias, sino también con los momentos del auge y las buenas noticias, en especial para los países llamados emergentes. En solo 8 años hubo 6 crisis mayores en los siguientes países: México, 1994 a 1995, Sudeste Asiático, 1997, Rusia, 1998, Brasil, 1999, Turquía, 2001, y por último Argentina, 2001 entre 2002. El Banco Mundial define de 3 formas el efecto contagio. La definición más genérica, esto consiste en el contagio es la transmisión cruzada entre países de choques. En sí, es decir, solamente se considera como contagio el simple hecho de la transmisión del choque. Una segunda definición más restrictiva es que el contagio es la transmisión de perturbaciones a otros países. Esta definición se refiere generalmente como exceso del movimiento, comúnmente se explica por el comportamiento de manadas. Incluye el hecho de que no debe existir relación entre dos mercados, es decir, que la volatilidad entre ambos es constante y por algún motivo se incrementa. Por último, existe la definición más restrictiva de todas. El contagio se produce cuando las correlaciones entre 2 o más países aumentan durante tiempos de crisis, en relación de las correlaciones medidas en tiempos tranquilos. En esta última definición, el contagio solamente sucede si se observa un incremento de la correlación de 2 mercados o países durante un periodo específico y luego vuelve a disminuir el estado original.